Aquella noche en el interior de México, algo se rompió incluso antes de ser dicho en voz alta. No fue un grito, no fue un escándalo. Fue peor. Fue un silencio decidido por otros. Del otro lado de la pared de adobe, mientras la lámpara de aceite temblaba con el viento seco, hombres conversaban como si estuvieran calculando el valor de un saco de maíz perdido en la cosecha. Voz firme. Tono cerrado. Asunto concluido. Y el asunto tenía nombre, tenía rostro, tenía sueños guardados en cuadernos escondidos. Solo que nadie le preguntó nada a ella. A veces la vida cambia así, sin aviso. Sin público. Sin derecho a réplica. Ella no necesitaba oír cada palabra para entender lo que estaba sucediendo. La manera de su padre ya lo decía todo. La postura rígida, el carraspeo antes de hablar, aquella frase repetida desde siempre, es por tu bien. ¿Quién no ha escuchado eso como si fuera una sentencia? El problema es que por tu bien suele significar, según mi miedo. Y el miedo, cuando se viste de protección, parece virtud. Pero no lo es. Es solo temor disfrazado de autoridad. Allí, en aquella casa sencilla rodeada de tierra árida y tradición pesada, ella percibió que su propio futuro estaba siendo decidido como un acuerdo comercial. Sin consulta. Sin pausa. Sin ella. Tal vez esto ya le haya ocurrido de otra manera a quien lee ahora. No un matrimonio arreglado, claro. Pero una carrera elegida por los padres. Un empleo aceptado por presión. Una relación mantenida para agradar a la familia. La sensación es parecida, como si la propia vida se hubiera convertido en tema de una reunión en la que no se participó. Y duele. Duele porque no es solo sobre decisión. Es sobre pertenencia. Es sobre darse cuenta de que, a veces, quienes deberían proteger también limitan. No por maldad explícita, sino por una creencia demasiado antigua como para ser cuestionada. El padre no se veía como villano. Al contrario. Para él, el honor valía más que cualquier emoción pasajera. La seguridad era prioridad. La mujer necesitaba estar amparada. Así lo había aprendido. Así lo repetía. La tradición no se discute, se cumple, al menos eso pensaba. Y la tradición, cuando no se examina, se convierte en un riel fijo. Quien nace allí solo puede seguir adelante, nunca salirse de la línea. Solo que hay un detalle curioso, los rieles también pueden llevar a lugares a los que nunca se quiso llegar. Mientras los hombres cerraban el acuerdo, ella cerraba los ojos intentando entender lo que sentía. ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Traición? Tal vez un poco de todo. La peor parte no era el matrimonio en sí. Era no haber sido considerada. No haber sido escuchada. Es curioso cómo la ausencia de voz pesa más que la imposición. Cuando alguien quita la elección, también quita la dignidad. Y la dignidad no se recupera con explicaciones preparadas. Se recupera con la oportunidad real de decidir. Existe un momento en la vida en que la persona se da cuenta de que no es el centro de las decisiones que la involucran. Ese momento hace madurar a la fuerza. Allí, aquella noche, dejó de ser solo hija. Se convirtió en alguien que veía la estructura detrás de las palabras. Entendió que muchos padres no eligen lo que es mejor. Eligen lo que es menos arriesgado. Y entre felicidad y seguridad, casi siempre optan por la segunda. Solo que la seguridad sin voluntad propia se convierte en una prisión cómoda. ¿Lo más irónico? La negociación no tenía gritos, no tenía amenazas, no tenía crueldad explícita. Era solo pragmatismo frío. Él es viudo, es respetado, puede ofrecer estabilidad. Sonaba lógico. Sonaba racional. Y las decisiones racionales suelen ganar a la emoción en la mesa de los adultos. Pero hay algo que rara vez entra en esa cuenta, el costo invisible de silenciar a alguien. Ese costo no aparece en números, pero se manifiesta en años de frustración, en sueños encogidos, en potencial desperdiciado. La sensación de ser entregada no llegó como una tormenta. Llegó como polvo entrando poco a poco por los rincones de la casa. Esa percepción incómoda de que su propia historia había sido transferida de manos.
como tierra que cambia de dueño, como deuda que se paga con algo vivo. Y allí nació una pregunta que lo cambiaría todo después: ¿será que el destino es realmente algo cerrado, o solo parece cerrado cuando nadie se atreve a cuestionarlo? Curiosamente, el hombre al que estaba siendo prometida era descrito como solución. Viudo. Trabajador. Respetado. Pero en su cabeza, cualquier nombre sonaba como imposición. Cuando no se elige el camino, incluso una carretera asfaltada parece un precipicio. La mente humana funciona así: cuando pierde autonomía, pierde también confianza. Y la confianza es lo que sostiene cualquier relación, ya sea profesional, familiar o amorosa. Sin ella, todo empieza torcido. Hay algo poderoso ocurriendo allí, aunque nadie lo perciba aún. Cuando una decisión es impuesta, dos posibilidades nacen al mismo tiempo: sumisión o transformación. No siempre la rebeldía es ruidosa. A veces es silenciosa y estratégica. A veces espera. Porque hay situaciones en que reaccionar de inmediato solo empeora las cosas. Y hay otras en que observar es el primer acto de inteligencia. Ella no lloró aquella noche. No dio un portazo. No gritó. Y eso no era debilidad. Era procesamiento. Era la mente intentando entender el tablero antes de mover la pieza. Muchas personas confunden silencio con aceptación. No siempre lo es. A veces es análisis. A veces es fuerza acumulándose. Y la fuerza, cuando se dirige, cambia destinos de una manera que nadie prevé. Lo curioso es que, mientras el padre creía estar resolviendo un problema, estaba, sin darse cuenta, creando otro. Al intentar garantizar seguridad financiera, abrió espacio para algo mucho mayor: la redefinición del propio concepto de elección. Porque cuando alguien descubre que fue ignorado, empieza a buscar voz. Y cuando encuentra voz, difícilmente vuelve a aceptar el silencio impuesto. Lo que nadie imaginaba, absolutamente nadie, era que el hombre involucrado en ese acuerdo no compartía la misma lógica. Mientras el pueblo veía ventaja, él veía algo diferente. Y ese detalle, casi imperceptible aquella noche, sería la primera fisura en la estructura rígida de la tradición. Una fisura pequeña, pero suficiente para dejar entrar la luz. Allí, en aquella casa de adobe, bajo el cielo oscuro y pesado, una decisión parecía definitiva. Pero las decisiones que parecen finales muchas veces son apenas el comienzo de algo que nadie calculó. Y cuando lo inesperado entra en la historia, incluso los acuerdos cerrados pueden adquirir nuevos significados. Porque lo que parecía condena comenzaba, discretamente, a transformarse en posibilidad. Y el camino hasta el rancho, que parecía una ruta sin retorno, guardaba una sorpresa que cambiaría completamente el juego. En aquella casa, las reglas no estaban escritas en papel, pero eran más rígidas que cualquier contrato. Allí, la hija no decidía. La hija obedecía. Desde pequeña, ella percibía que las conversaciones importantes ocurrían en la mesa principal, y su lugar estaba siempre un poco apartado, escuchando, nunca opinando. El padre hablaba con la seguridad de quien cree estar en lo correcto. Honor por encima de todo. Reputación por encima de sentimientos. En el pueblo, ser respetado valía más que ser feliz. Y, poco a poco, ella entendió que la felicidad, para las mujeres, era considerada un lujo. La seguridad era obligación. ¿Sueño? Capricho. Él repetía casi como un mantra: la mujer necesita protección, no opinión. Frase corta. Directa. Difícil de cuestionar cuando se dice con convicción. Solo que protección sin escucha se convierte en control. Y el control, cuando se normaliza, empieza a parecer cuidado. Ese es el punto peligroso de las creencias heredadas: vienen envueltas como verdad absoluta. Quien crece dentro de ellas rara vez percibe que podría existir otro modelo. Es como nacer en una casa sin ventanas y creer que el mundo entero es oscuro. Ella aprendió temprano a medir palabras. A no interrumpir. A asentir con la cabeza incluso cuando el corazón disentía. Pequeños ajustes diarios para encajar en la expectativa ajena. Y eso ocurre en muchos lugares, no solo en pueblos lejanos. Ocurre cuando a una niña la elogian por ser demasiado calladita. Cuando se le enseña que cuestionar es falta de respeto.
cuando entiende que agradar evita conflicto. El problema es que, al intentar evitar el conflicto externo, se crea un conflicto interno que crece en silencio. La cultura alrededor reforzaba todo. Las vecinas comentaban con naturalidad sobre el buen matrimonio como meta principal. Las historias de éxito eran siempre las mismas: casarse joven, cuidar la casa, mantener el apellido intacto. Ninguna narrativa sobre estudiar fuera. Ninguna sobre administrar negocios. Ninguna sobre elegir por sí misma. Y cuando no se ve referencia, la imaginación queda limitada. Al fin y al cabo, nadie desea aquello que nunca aprendió que puede existir. Aún así, dentro de ella había una inquietud discreta. No era rebeldía abierta. Era curiosidad. Era la sensación de que la vida podía ser más grande que aquel patio de tierra seca. Ese tipo de inquietud es sutil. Empieza con preguntas silenciosas: ¿y si fuera diferente? ¿Y si yo pudiera? Preguntas peligrosas en ambientes donde todo ya parece definido. Pero las preguntas son semillas. Y una vez plantadas, difícilmente dejan de crecer. El padre, por su parte, cargaba sus propias historias. Hombre moldeado por dificultades. Criado para sostener, proteger, decidir. Para él, la autoridad era responsabilidad. Y la responsabilidad no se divide, se asume. Solo que asumir todo también significa no confiar. Y cuando no se confía en la capacidad del otro para decidir, automáticamente se disminuye a ese otro. Él creía estar haciendo lo mejor. Y, en el límite de su comprensión, tal vez realmente lo estaba. Pero las buenas intenciones no anulan las consecuencias. Hay algo delicado aquí: entender no significa estar de acuerdo. Ella comenzó a percibir que el padre no era cruel, solo condicionado. Eso cambia la perspectiva. Porque cuando se entiende el origen de un comportamiento, se abre espacio para la estrategia en lugar del enfrentamiento ciego. En lugar de explosión, observación. En lugar de ruptura inmediata, construcción gradual. Y la madurez, muchas veces, comienza exactamente en ese punto: diferenciar intención de impacto. Dentro de aquella casa, su futuro era tratado como extensión de la familia. No como proyecto individual. Y eso es más común de lo que parece. ¿Cuántas personas hoy viven carreras que no eligieron? ¿Cuántos permanecen en ciudades que no aman porque es lo correcto? El entorno moldea decisiones incluso antes de que la persona perciba que podría elegir diferente. Solo que llega un momento en que la incomodidad empieza a pesar más que la conveniencia. Ella sentía ese peso crecer. No como una revuelta ruidosa, sino como una opresión constante. Era como vestir una ropa que ya no queda, pero seguir usándola porque todos dicen que está perfecta. Por fuera, todo parecía normal. Por dentro, algo ya no encajaba. Y cuando algo no encaja, dos cosas pueden ocurrir: o la persona se ajusta para caber, o decide crecer más allá del molde. Curiosamente, fue exactamente esa estructura rígida la que empezó a fortalecer algo inesperado en ella: discernimiento. Al ser impedida de decidir, comenzó a observar más. Al ser silenciada, empezó a escuchar más allá de las palabras. Y esa habilidad, que parecía consecuencia de la limitación, estaba preparando el terreno para algo mayor. Porque, a veces, el entorno que intenta restringir termina, sin querer, entrenando para la liberación. Pero había un detalle que nadie allí percibía aún. Dentro de aquella joven, además de la inquietud, existía un sueño específico. Un sueño que no cabía en la sala donde se tomaban decisiones. Un sueño que no combinaba con matrimonio arreglado ni con silencio obediente. Y es exactamente ahí donde la próxima parte de esta historia empieza a tomar forma. A ella le gustaban los números. No de forma superficial, sino de ese modo curioso de quien ve lógica donde otros solo ven cuentas. Mientras muchas chicas del pueblo aprendían recetas y bordados, ella se encantaba con columnas organizadas, sumas que cerraban perfectamente, anotaciones hechas con un cuidado casi ritual. Los cuadernos no eran solo hojas llenas. Eran territorio secreto. Allí cabía una versión de ella que nadie conocía. Una versión que pensaba en grande, que calculaba posibilidades, que imaginaba su propia vida con autonomía.
El problema era que ese sueño no tenía espacio físico dentro de la casa. No había conversación sobre universidad. No había plan para estudiar en la ciudad. Siempre que mencionaba algo relacionado con estudios avanzados, la respuesta llegaba preparada: eso es cosa de hombre. Frase simple, pero cargada de límite. Y un límite repetido muchas veces empieza a sonar como verdad. Solo que, en el fondo, ella sabía que no era incapaz. Simplemente no estaba autorizada. Es curioso cómo los sueños femeninos, en ciertos ambientes, necesitan ser silenciosos para sobrevivir. Ella escondía los cuadernos como quien guarda cartas prohibidas. Estudiaba de noche, cuando todos dormían. Hacía cuentas imaginarias sobre cosechas, gastos, ganancias. Pensaba en cómo mejorar la administración de la propia casa, irónicamente, sin que nadie percibiera que allí había talento real. Un sueño no es solo un deseo bonito. Es visión aplicada. Y ella ya tenía visión. Muchas personas viven algo parecido hoy. No necesariamente con números, sino con talentos que parecen fuera de lugar en el entorno donde están. Alguien que ama la tecnología en una familia que valora solo la tradición. Alguien que quiere emprender rodeado de quienes temen el riesgo. La incomodidad no es falta de capacidad. Es incompatibilidad de contexto. Y cuando el contexto limita demasiado, el talento empieza a asfixiarse. Ella imaginaba la gran ciudad como otro universo. Bibliotecas. Profesores. Aulas llenas de gente debatiendo ideas. No era rebeldía. Era sed de expansión. Quien tiene hambre de aprender difícilmente se satisface con respuestas preparadas. Y cuanto más pensaba en eso, más percibía que el problema no era que el sueño fuera imposible. Era que no cabía en la mentalidad alrededor. Había algo casi simbólico en la sala donde el padre tomaba decisiones. Mesa pesada. Sillas firmes. Ningún espacio para debate. Allí, los sueños individuales eran sustituidos por planes familiares. Y el sueño de ella simplemente no encontraba silla disponible. No era invitado. No era considerado. Se quedaba afuera, esperando una brecha. Lo interesante es que los sueños ignorados no desaparecen. Se transforman. A veces se vuelven frustración. A veces se vuelven fuerza. Todo depende de lo que la persona haga con esa energía acumulada. Ella podría haber desistido allí mismo, convenciéndose de que era fantasía infantil. Pero no. Siguió alimentando su propia mente. Y una mente alimentada empieza a buscar oportunidades incluso cuando no hay puertas abiertas. Si alguien hubiera dicho en ese momento que ese gusto por los números sería pieza clave en el giro futuro, tal vez nadie lo habría creído. Al fin y al cabo, ¿qué valor tiene la contabilidad en una cultura que define el destino femenino por el matrimonio? Solo que la habilidad no pierde valor porque el entorno no la reconozca. Simplemente espera el escenario adecuado. Hay una lección sutil aquí: nunca despreciar aquello que despierta curiosidad genuina. Muchas veces el talento que parece inútil en el presente se convierte en diferencial decisivo en el futuro. Quien gusta de escribir puede pensar que es solo un pasatiempo, hasta que eso se convierte en carrera. Quien gusta de organizar finanzas puede transformar negocios. El punto es simple: aquello que da energía revela dirección. Y mientras el padre cerraba acuerdos pensando en estabilidad, ella cerraba sus propios acuerdos internos. Promesas silenciosas de que, si algún día tenía oportunidad, lo haría diferente. Aún no sabía cómo. Aún no sabía cuándo. Pero sabía que no quería morir sin al menos intentar vivir lo que imaginaba. Y fue justamente cuando la realidad financiera de la familia empezó a apretar que esa habilidad escondida se volvería parte central de una negociación mucho mayor. Las dificultades financieras no llegaron con ruido. Vinieron despacio, como una sequía prolongada. Primero una cosecha débil. Después otra. Luego, gastos acumulados. La deuda no empieza grande, crece en el silencio de las pequeñas concesiones. El padre, demasiado orgulloso para admitir fragilidad, empezó a hacer cuentas hasta tarde en la noche. Y, irónicamente,
en la casa donde nadie valoraba su talento para los números, era justamente la matemática la que comenzaba a presionar las paredes. En el pueblo, cuando la deuda crece, la reputación se encoge. Y la reputación allí era patrimonio invisible. Perder dinero era malo. Perder el honor era imperdonable. Fue en ese contexto que el nombre de Pedro Ramírez surgió en la conversación. Hacendado respetado. Viudo. Hombre de bienes. Alguien que podía resolver el problema con una sola decisión. Y cuando alguien tiene recursos, suele tener también poder de negociación. La propuesta no llegó en tono romántico. No hubo promesa de amor eterno ni discurso apasionado. Fue objetiva. Él ayudaría financieramente. A cambio, matrimonio. No pidió afecto. No exigió encantamiento. Pidió formalización. Para muchos, parecía un acuerdo justo. Para el padre, parecía salvación. Para ella, sonaba como ecuación injusta, resolver un déficit intercambiando libertad. Es interesante observar cómo, en momentos de presión, las personas reducen la vida a variables prácticas. Deuda de un lado. Propuesta del otro. Resultado, matrimonio. Simple en el papel. Complejo en el alma. Cuando alguien está acorralado financieramente, empieza a ver solución donde antes vería riesgo. Y las decisiones tomadas bajo miedo rara vez consideran todos los impactos emocionales. Ella percibió que no era solo hija en esa cuenta. Era activo. Garantía. Moneda simbólica. Esa percepción cambia todo. Cuando alguien se siente transformado en instrumento de negociación, algo interno despierta. No es solo tristeza. Es conciencia. Y la conciencia, aunque dolorosa, amplía la visión. Por primera vez, vio claramente cómo las estructuras sociales pueden mezclar necesidad económica con tradición cultural. El padre se justificaba a sí mismo, es mejor así. Él es un hombre derecho. Y, de hecho, Pedro tenía reputación sólida. Trabajador, discreto, respetado. No era conocido por violencia ni escándalo. El problema no estaba en su carácter, sino en la ausencia de elección de ella. Un buen partido no compensa la falta de consentimiento. La seguridad impuesta sigue siendo imposición. Esta situación resuena en otras realidades. ¿Cuántas personas hoy aceptan propuestas que no quieren porque están endeudadas? Empleos tóxicos mantenidos por necesidad. Alianzas desventajosas aceptadas por falta de opción. Cuando el dinero aprieta, el margen de elección disminuye. Por eso la educación financiera es más que números, es autonomía. Quien entiende finanzas amplía la libertad de decisión. Ella no tenía control sobre la deuda, pero empezó a entender el mecanismo. Percibió que los problemas financieros mal administrados crean dependencias peligrosas. Y allí nació una convicción silenciosa: nunca más permitir que la falta de planificación decidiera su destino. Esa promesa interna aún no tenía plan concreto, pero ya tenía dirección. Lo curioso es que Pedro, al hacer la propuesta, no mostró arrogancia. No hubo tono de compra. Fue directo, casi formal. Como si estuviera resolviendo un asunto comercial pendiente. Y eso confundía aún más su mente. ¿Era posible que alguien participara en un acuerdo así sin intención de posesión? La duda quedaría suspendida hasta el momento del encuentro. Mientras la deuda sellaba el acuerdo ante los adultos, dentro de ella otra ecuación se formaba. Si aquello era inevitable, entonces necesitaba entender todas las variables. Necesitaba observar al hombre involucrado. Necesitaba evaluar el escenario antes de reaccionar. Porque, a veces, la salida no está en huir de la negociación, sino en transformar sus términos. Y fue exactamente esa mentalidad la que comenzó a madurar cuando escuchó, escondida, la conversación final que lo oficializaba todo. Ella escuchó todo detrás de la pared de adobe. Cada pausa. Cada carraspeo. Cada frase dicha en tono definitivo. No hubo gritos. No hubo amenazas. Fue casi peor que eso, fue demasiado civilizado. Cuando decisiones duras se toman con calma, parecen correctas.
parecen inevitables. Y lo inevitable rara vez se cuestiona. El padre hablaba con la firmeza de quien cree estar salvando a la familia. Pedro respondía con objetividad. Dos voces adultas discutiendo el futuro de alguien que no estaba en la mesa. La frase llegó como sello final, es lo mejor para ella. Curioso cómo esa expresión carga tanto peso. ¿Mejor, según quién? ¿Mejor, para qué versión de futuro? Muchas decisiones se anuncian como cuidado, pero suenan a sentencia cuando no hay consentimiento. Y allí, apoyada contra la pared, entendió algo fundamental, la protección impuesta puede herir tanto como el descuido. No había maldad explícita en la conversación. Solo pragmatismo frío. El padre hablaba de estabilidad. De reputación preservada. De seguridad garantizada. Pedro mencionaba responsabilidad. Sustento. Estructura. Todo muy racional. Todo muy organizado. Pero la racionalidad sin escucha se vuelve unilateral. Y la unilateralidad, aunque esté bien intencionada, reduce al otro a espectador de su propia vida. Percibió un detalle importante, nadie estaba preguntando si ella quería amar. Solo preguntaban si estaría segura. La seguridad es esencial, claro. Pero la vida no se sostiene solo con techo y comida. La falta de voz corroe por dentro. Y cuando alguien crece siendo silenciado, puede incluso aprender a obedecer, pero nunca aprende a decidir. Existe una trampa sutil en este tipo de negociación. Cuando no hay violencia visible, es más difícil identificar la injusticia. Si hubiera gritos, tal vez sería más sencillo reaccionar. Pero cuando todo ocurre bajo el discurso de la responsabilidad, cualquier resistencia parece ingratitud. Y nadie quiere ser visto como ingrato, especialmente dentro de su propia familia. Sintió algo que pocas personas admiten sentir, sustituibilidad. Como si cualquier otra hija, en su lugar, sirviera para ese acuerdo. Eso hiere la identidad. Porque la identidad se construye en la singularidad. Cuando alguien es tratado como pieza intercambiable, empieza a cuestionar su propio valor. Y esa es una de las heridas más profundas que alguien puede experimentar. Aún así, en medio de aquel choque silencioso, algo comenzó a reorganizarse internamente. No era aceptación. Era estrategia. Si el acuerdo estaba cerrado, entonces quedaba entender las cláusulas invisibles. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Cuál era su límite? ¿Había margen para negociación dentro de la negociación? Las preguntas empezaron a sustituir la desesperación. Ese movimiento interno es crucial. En lugar de reaccionar impulsivamente, eligió observar. Hay momentos en que el enfrentamiento directo solo amplía el conflicto. Y hay momentos en que la inteligencia emocional abre caminos invisibles. Observar no es debilidad. Es recopilación de información. Y la información bien utilizada altera destinos. La negociación terminó con un apretón de manos. Así de simple. Un gesto que simbolizaba transferencia de responsabilidad y, aparentemente, de autoridad. El padre parecía aliviado. Pedro, sereno. Y ella, allí atrás, experimentando una mezcla de dolor y claridad. Algo había sido decidido. Pero algo aún estaba indefinido, cómo reaccionaría cuando estuviera frente a frente con el hombre que ahora formaba parte de su futuro. Porque una cosa es oír un acuerdo. Otra muy distinta es enfrentar su resultado. Y el camino hasta el rancho sería lo suficientemente largo como para que los pensamientos se acumularan, los miedos crecieran y las expectativas, buenas o malas, empezaran a tomar forma. El camino era demasiado largo para quien no eligió la ruta. Polvo levantándose bajo las ruedas, horizonte seco, cielo demasiado amplio para alguien que se sentía pequeña por dentro. Cada metro recorrido parecía alejarla no solo del pueblo, sino de la versión de vida que había imaginado. Cuando no se participa en la decisión, incluso un paisaje hermoso pesa. Y aquel paisaje era vasto, silencioso, casi simbólico. El mundo parecía grande, pero las opciones, en ese momento, parecían mínimas. Dentro de la carreta, el silencio decía más que cualquier conversación. El padre evitaba mirarla directamente. Tal vez por culpa. Tal vez por convicción.
Tal vez por ambos. Ella tampoco hablaba. No por sumisión, sino por procesamiento. A veces, cuando algo grande ocurre, la mente necesita espacio para organizar el impacto. Y allí, en ese camino de tierra, los pensamientos se mezclaban con recuerdos. Se sentía irrespetada. No por el matrimonio en sí, sino por la ausencia de opinión sobre su propia vida. Es diferente. Muchas personas aceptan compromisos difíciles cuando eligen. El peso cambia completamente cuando la decisión viene de fuera. La autonomía no elimina la dificultad, pero transforma la experiencia. Sin autonomía, incluso la oportunidad parece prisión. El viento golpeaba su rostro como recordatorio constante de que la realidad estaba ocurriendo. No era una pesadilla. No era imaginación exagerada. Era un hecho. Y los hechos exigen postura. Podría pasar todo el viaje cultivando resentimiento. Podría planear una fuga. Podría cerrar el corazón antes incluso de conocer al hombre involucrado. Pero, curiosamente, algo dentro de ella sugería otro enfoque: observar primero, decidir después. Ese detalle es crucial. Muchas personas anticipan sufrimiento antes de verificar la realidad. Crean narrativas completas en su propia mente. A veces aciertan. A veces no. Ella decidió que solo formaría una opinión definitiva después del encuentro. No era ingenuidad. Era prudencia. Antes de odiar a alguien, necesitaba entender quién era realmente. El camino también le trajo otra percepción. Si la estaban llevando a otro lugar, entonces ese otro lugar podía, al menos, ofrecer algo diferente. Diferente no significa mejor. Pero diferente ya abre posibilidad. Y posibilidad, por pequeña que sea, es una brecha. Cuando la mente encuentra una brecha, empieza a planear. Recordó los cuadernos guardados. Los números organizados. Las cuentas hechas a escondidas. Pensó que, independientemente del escenario, esa habilidad aún era suya. Nadie podía negociar eso. Nadie podía quitarle el conocimiento acumulado. Y esa constatación le trajo algo inesperado, una mínima sensación de control. Pequeña, pero real. A lo lejos, el rancho comenzó a aparecer. Estructura sólida. Tierra extensa. No era una casa improvisada. Era una propiedad bien mantenida. Eso despertó curiosidad. ¿Un hombre que cuida su propio negocio puede también cuidar personas? ¿O eso es solo apariencia? Pregunta abierta. Respuesta pendiente. El padre rompió el silencio con pocas palabras prácticas sobre qué esperar. Instrucciones formales. Orientaciones sobre postura. Como si ella estuviera yendo a asumir un papel ya definido. Y tal vez lo estaba. Pero, dentro de ella, el papel aún no estaba completamente escrito. Había espacio para improvisar. Siempre lo hay. Cuando finalmente bajó de la carreta, no estaba solo llegando al rancho. Estaba entrando en un territorio desconocido que podría confirmar todos sus miedos, o desmontar completamente cada expectativa construida durante el viaje. Y fue en el primer cruce de miradas allí que algo inesperado empezó a suceder. Ella bajó de la carreta esperando rigidez. Esperando una mirada evaluadora. Esperando ese tipo de postura que confirma posesión incluso antes de cualquier palabra. Pero lo que encontró fue diferente. Pedro no se acercó como quien reclama. Se acercó como quien recibe una visita. Distancia respetuosa. Tono controlado. Sin prisa. Ese detalle, por pequeño que parezca, rompió la primera narrativa construida en su mente durante el viaje. No habló de deberes. No habló de obligaciones. No mencionó el acuerdo como conquista. Solo dijo algo simple, directo: aquí no eres propiedad. Frase corta. Impacto enorme. Cuando alguien espera control y recibe respeto, la estructura interna se tambalea. Porque es más fácil lidiar con un villano claro que con una sorpresa positiva. No supo cómo reaccionar de inmediato. Parte de ella estaba preparada para resistir. Otra parte se quedó sin guión.
El cerebro humano funciona a partir de predicciones. Cuando la predicción falla, surge confusión. La confusión puede ser incómoda, pero también abre espacio para revisar creencias. Y allí, en medio del patio del rancho, una creencia comenzó a agrietarse. Pedro continuó, aún sereno: si te quedas, será por elección. No había dramatización. No había discurso elaborado. Era casi administrativo. Pero la esencia de la frase cambiaba todo. Elección. Palabra que le había sido retirada días antes. Y, de repente, de vuelta. Eso no borraba lo que ocurrió. Pero modificaba el escenario. Muchas veces, cuando alguien pasa por una imposición, crea automáticamente una resistencia generalizada. Todo se vuelve amenaza. Cada gesto parece estrategia oculta. Y eso es comprensible. La autodefensa es instinto. Pero allí no había exigencia. No había contacto invasivo. No había presión. Había espacio. Y el espacio es raro cuando alguien espera confinamiento. Empezó a observar con más atención. El tono de voz no llevaba arrogancia. La mirada no tenía superioridad. Él hablaba como quien entiende responsabilidad, no como quien ejerce dominio. Eso no lo convertía en héroe instantáneo. Lo convertía en incógnita. Y las incógnitas exigen análisis cuidadoso. La primera ruptura de expectativa no fue romántica. Fue conductual. Ofreció habitación propia. Tiempo para adaptarse. Libertad para decidir. No hubo cronograma impuesto. No hubo exigencia de convivencia inmediata. Ese tipo de postura revela algo esencial: quien es seguro de sí mismo no necesita afirmar poder todo el tiempo. Sintió algo inesperado, alivio mezclado con desconfianza. Cuando la mente se prepara para el enfrentamiento y encuentra respeto, surge conflicto interno. Una parte quería relajarse. Otra quería mantener la guardia alta. Y mantener el equilibrio entre cautela y apertura exige madurez emocional. Ese momento enseña una lección importante: no todo escenario impuesto termina en el desenlace previsto. A veces, dentro de una situación aparentemente desfavorable, existe una variable no considerada. Eso no significa romantizar imposiciones. Significa reconocer que las personas son más complejas que las etiquetas iniciales. Allí, en aquel patio, mientras el sol caía lentamente sobre el rancho, percibió que tal vez la mayor batalla no era contra Pedro. Tal vez era contra la narrativa que había construido antes incluso de conocerlo. Y cuando alguien se da cuenta de eso, comienza un conflicto mucho más profundo, no externo, sino interno. Aquella primera noche en el rancho no hubo ritual de posesión ni exigencia disfrazada de tradición. Hubo distancia respetuosa. Pedro le mostró la habitación separada, explicó dónde estaban las cosas básicas de la casa y dijo que podía organizar el espacio como quisiera. Parece un detalle pequeño, pero no lo es. Quien controla suele empezar por el entorno. Él hizo lo contrario, entregó autonomía desde la llegada. No hubo contacto indebido. No hubo exigencia de comportamiento. No intentó acelerar la intimidad. Se limitó a lo esencial. Descansa. Mañana hablamos. Así de simple. Esa postura desmontaba, pieza por pieza, el escenario de opresión que ella había imaginado. Y cuanto más su comportamiento contrariaba sus expectativas, más difícil resultaba sostener la narrativa de amenaza. En los días siguientes, la rutina reveló un patrón consistente. Salía temprano para atender el trabajo. Regresaba con informes mentales sobre producción, ventas, empleados. Hablaba de números con naturalidad. Y allí, silenciosamente, algo en ella despertaba. Era el mismo idioma que hablaba a escondidas en sus cuadernos: cuentas, planificación, organización. Solo que ahora, por primera vez, ese idioma era valorado en voz alta. No la trataba como visitante temporal, pero tampoco como obligación asumida. Preguntaba si necesitaba algo. Preguntaba si quería conocer la propiedad. Pedía opinión sobre pequeños detalles administrativos. Pedir opinión es un gesto simple, pero poderoso.
significa reconocer capacidad. Eso no eliminaba el conflicto inicial. Aún recordaba la negociación. Aún recordaba la ausencia de elección. El respeto presente no borra la imposición pasada, pero crea espacio para reinterpretación. Y la reinterpretación es un proceso gradual. No ocurre en un solo día. Hay un punto crucial aquí: el poder real no necesita exhibirse. Él tenía autoridad económica. Tenía estructura. Tenía ventaja en el acuerdo. Aún así, elegía no ejercer control. Ese tipo de postura revela seguridad interna. Quien es inseguro intenta dominar. Quien es seguro comparte. Ella comenzó a percibir que estaba ante alguien que no exigía sumisión para sentirse validado. Eso cambia completamente la dinámica. Las relaciones sanas se construyen sobre elección continua, no sobre obligación inicial. Y, por primera vez desde aquella noche en la casa de adobe, sintió algo diferente al miedo: curiosidad. Curiosidad por saber quién era realmente. Porque alguien que podía imponer prefería invitar. ¿Cuál era la intención detrás de esa calma constante? La intención verdadera se revela en la repetición de actitudes, no en un discurso puntual. Y él repetía respeto. Lo más desestabilizador de todo no era la bondad. Era la ausencia de presión. Cuando alguien espera ser exigido y no lo es, necesita decidir por sí mismo cómo actuar. Sin imposición, queda responsabilidad. Y la responsabilidad exige madurez. Y fue precisamente en ese espacio sin exigencia donde el conflicto interno comenzó a intensificarse. Porque ahora la pregunta ya no era ¿cómo escapar de esto?, sino ¿qué hacer con esta libertad inesperada? Cuando el peligro desaparece, el corazón no se relaja de inmediato. Permanece en alerta por hábito. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Incluso ante el respeto constante, algo dentro de ella seguía desconfiando. No porque hubiera un motivo concreto, sino porque la mente tarda en actualizar creencias formadas bajo presión. Durante días, quizás semanas, vivió entre dos narrativas, la de la imposición pasada y la de la libertad presente. ¿Cómo odiar a su propio padre, al mismo tiempo, entender que actuó por miedo? Esa era una de las preguntas que más la inquietaban. La rabia parecía fácil. La comprensión era más compleja. Él no intentó herirla. Intentó protegerla de la manera que sabía. Solo que la protección basada en tradición no siempre considera la individualidad. Y cuando esa verdad cae, el resentimiento empieza a compartir espacio con la empatía. Al mismo tiempo, había otro dilema. ¿Cómo confiar plenamente en un hombre que participó en la negociación? Aunque no hubiera exigido sumisión, había aceptado el acuerdo. Esa ambigüedad pesaba. El respeto presente no borra el contexto inicial. Y la madurez emocional no significa ignorar incoherencias. Significa analizarlas con claridad. Se sorprendía observando detalles mínimos. La forma en que trataba a los trabajadores. Cómo resolvía conflictos. La manera en que hablaba de su esposa fallecida, siempre con dignidad, nunca con frialdad. Los pequeños comportamientos revelan más que los grandes discursos. Y, poco a poco, el patrón se confirmaba: coherencia. El conflicto interno no era solo sobre ellos. Era sobre identidad. Si aceptaba quedarse por elección, ¿estaría validando la decisión del padre? Si se iba, ¿estaría desperdiciando una oportunidad real de autonomía? Cuando alguien recupera la libertad después de haberla perdido, surge una responsabilidad difícil: elegir sin rebeldía automática. Ese punto es crucial. Muchas personas confunden independencia con oposición. Pero la independencia verdadera no es hacer lo contrario de lo que impusieron. Es decidir con base en valores propios. Empezó a darse cuenta de que necesitaba separar el acto del padre de la postura de Pedro. Mezclar ambos sería injusto e improductivo. El corazón humano prefiere narrativas simples, villano y héroe. Pero la vida rara vez funciona así. El padre no era un villano absoluto. Pedro no era un héroe idealizado. Ambos eran hombres moldeados por contextos distintos. Y ella, ahora, necesitaba dejar de ser pieza para convertirse en agente.
Esa transición duele. Porque asumir el propio destino exige abandonar el papel cómodo de víctima. Mientras alguien se ve solo como víctima, la culpa siempre es externa. Cuando asume agencia, la responsabilidad se comparte. Y la responsabilidad puede asustar. Comprendió que no podía seguir viviendo solo reaccionando a lo que hicieron con ella. Necesitaba decidir qué haría a partir de allí. El pasado explicaba la situación, pero no tenía que determinar el futuro. Esa comprensión no llegó como una iluminación repentina. Llegó poco a poco, como una construcción sólida. Y fue precisamente cuando ese entendimiento empezó a madurar que el pueblo, allá atrás, decidió emitir sus propios juicios. Porque mientras ella enfrentaba conflictos internos, el mundo externo ya estaba formando opinión y la opinión pública, especialmente en comunidades pequeñas, puede ser más dura que cualquier negociación privada. La noticia corrió rápido. En un pueblo pequeño, el secreto dura menos que el viento en el desierto. Incluso antes de que se adaptara al nuevo entorno, los comentarios ya cruzaban cercas invisibles. La vendieron. Él compró esposa. Frases cortas, cargadas de juicio. Y el juicio público pesa de una manera distinta. No pregunta. Etiqueta. Lo curioso es que muchos de los que comentaban no conocían los detalles. No sabían del cuarto separado. No sabían de la libertad ofrecida. No sabían de las conversaciones respetuosas. Pero eso importaba poco. Las comunidades tradicionales tienden a llenar los vacíos con suposiciones. Y las suposiciones, repetidas lo suficiente, se convierten en versión oficial. Sintió el impacto cuando regresó al pueblo para recoger algunas pertenencias. Miradas prolongadas. Susurros interrumpidos al pasar. No había insulto directo. Había algo más sutil, reducción. Como si hubiera perdido valor. Como si hubiera sido objeto de transacción. Y, paradójicamente, eso dolía más que la propia negociación inicial. Existe una presión silenciosa en ambientes así. La reputación femenina suele ser más frágil que la masculina. Un hombre hace un acuerdo. Una mujer es entregada. La diferencia de narrativa revela desigualdad estructural. Y lidiar con eso exige una fuerza emocional considerable. El desafío no era solo soportar comentarios. Era decidir si permitiría que esas voces definieran su identidad. Cuando alguien es etiquetado injustamente, hay dos caminos comunes: confrontar a todos o internalizar la crítica. Pero existe un tercer camino, más difícil: construir reputación basada en acciones consistentes. Comprendió que no podía controlar lo que decían. Podía controlar lo que hacía. Y eso cambia el enfoque. En lugar de gastar energía intentando convencer a cada persona, decidió concentrarse en desarrollar competencia real. La competencia silencia dudas con más fuerza que cualquier discurso defensivo. Pedro, por su parte, también era blanco de comentarios. Compró esposa. Se aprovechó de la deuda. Él escuchaba, pero no reaccionaba públicamente. Seguía trabajando. Manteniendo postura estable. Esa coherencia ofrecía un ejemplo práctico de algo poderoso: cuando se tiene convicción tranquila, no es necesario responder a todo ruido externo. Es importante entender que la vergüenza pública solo se sostiene cuando la persona la acepta internamente. Si ella asumiera la etiqueta de víctima vendida, viviría bajo ese peso. Pero si elegía reinterpretar su propia historia, la narrativa cambiaría gradualmente. Y la narrativa se construye día a día. Las miradas del pueblo ponían a prueba su confianza recién descubierta. Cada visita era un pequeño examen emocional. Pero, al mismo tiempo, reforzaban una convicción: no podía permitir que la opinión colectiva definiera decisiones personales. La popularidad no siempre camina junto al propósito. Y fue justamente cuando decidió enfocarse menos en los comentarios y más en la realidad del acuerdo que salió a la luz un detalle crucial: algo sobre la deuda que nadie en el pueblo conocía por completo, y que cambiaría la comprensión de lo que realmente se había negociado. La revelación no llegó como una confesión dramática. Llegó en una conversación simple, casi casual, mientras analizaban los registros del rancho. Ella ya empezaba a entender la dinámica financiera cuando decidió preguntar, sin rodeos,
cuál había sido exactamente el monto pagado para saldar la deuda de su familia. Pedro respondió con transparencia. Número claro. Sin vacilación. Pero lo que realmente importó vino después. Explicó que canceló la deuda en su totalidad, sin cláusula escondida, sin contrato de sumisión adjunto. No había plazo de compensación. No había condición de permanencia obligatoria. El matrimonio se formalizó porque, dentro de la cultura local, esa era la única forma socialmente aceptable de realizar aquel acuerdo. Pero, en la práctica, él nunca exigió retorno emocional como pago financiero. Esa distinción cambia completamente la interpretación del acuerdo. Una cosa es usar el dinero como herramienta de dominio. Otra es resolver un problema estructural y dejar la decisión relacional abierta. Fue directo, resolví un asunto financiero. Tu destino sigue siendo tuyo. Esa frase, dicha con naturalidad, desmontaba la etiqueta que el pueblo insistía en imponer. En ese momento comprendió algo esencial. Existía una diferencia entre contexto social e intención personal. El contexto permitió que la negociación ocurriera de esa manera. Pero su intención no era posesión. Era una posible sociedad. Eso no borraba la incomodidad inicial, pero reposicionaba la narrativa. Muchas veces juzgamos las situaciones solo por su apariencia externa. Vemos la forma y asumimos el contenido. Pero la madurez exige investigar más allá de la superficie. ¿Cuántas decisiones parecen opresivas hasta que se entiende el motivo detrás? ¿Y cuántas parecen generosas hasta que se descubre manipulación oculta? La clave está en la coherencia a lo largo del tiempo. Revisó los libros contables de su propia familia y confirmó, el valor pagado era justo. No había explotación inflada. No había intereses abusivos. Era ayuda objetiva. Y eso trajo una mezcla inesperada de alivio y responsabilidad. Si no estaba allí por obligación financiera, entonces estaba allí por elección futura. Ese punto es transformador. Cuando la justificación externa cae, queda la decisión interna. Ya no podía usar la deuda como motivo para quedarse o huir. Necesitaba decidir con base en valores, no en presión. Y decidir con base en valores exige claridad sobre quién se es y qué se quiere. También percibió algo estratégico. Pedro no necesitaba revelar todos esos detalles. Podría haber mantenido la ambigüedad y usarla a su favor. Pero eligió la transparencia. La transparencia es inversión a largo plazo. Quien actúa con claridad demuestra confianza en que la verdad sostiene mejor una relación que el control. Desde ese momento, el peso del "fue vendida" empezó a perder fuerza dentro de ella. No porque los demás dejaran de hablar, sino porque tenía información concreta. Y la información genera seguridad. Seguridad interna, no aquella impuesta por el padre, sino construida a partir de la comprensión. Ahora quedaba la pregunta más desafiante: si no estaba allí por imposición financiera, ¿por qué se quedaría? ¿Qué podría construir en un lugar que antes parecía destino cerrado? Fue precisamente en esa reflexión donde surgió la primera propuesta concreta de futuro, no como obligación, sino como invitación. La propuesta apareció sin formalidad excesiva. Mientras analizaban informes simples de producción y gastos del rancho, él comentó que la administración podría estar mejor organizada. Había registros, sí, pero faltaba método. Faltaba estrategia. Y entonces llegó la pregunta que cambiaría el eje de la historia: ¿te gustaría estudiar contabilidad y ayudarme en la gestión? No fue una orden. No fue una expectativa disfrazada. Fue una invitación. Y la invitación implica posibilidad de rechazo. Esa posibilidad es lo que convierte una sugerencia en elección real. Por primera vez desde aquella noche en la casa de adobe, alguien le presentaba una alternativa sin imponer un camino. Sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: entusiasmo genuino. Los números siempre habían sido territorio familiar. Organizar cuentas, prever gastos, calcular márgenes, aquello tenía sentido. Y más que eso, le producía placer. Lo que antes era talento oculto podía ahora tener aplicación concreta. Este momento revela algo importante: las oportunidades muchas veces aparecen camufladas dentro de escenarios improbables. ¿Quién hubiera dicho que un matrimonio arreglado abriría la puerta a una formación profesional?
La vida rara vez sigue línea recta. Y, a veces, la curva inesperada conduce al lugar donde el potencial encuentra utilidad. Él explicó que podría financiar los estudios en la ciudad cercana. No como intercambio. Como inversión conjunta. La sociedad implica crecimiento mutuo. Y esa palabra, sociedad, empezó a sustituir otra muy usada hasta entonces, acuerdo. La diferencia entre ambas es profunda. El acuerdo resuelve un problema inmediato. La sociedad construye futuro. Ella evaluó internamente. No quería aceptar por gratitud. Ni por impulso. Quería aceptar por alineación. Y allí había algo alineado con quien siempre había sido en silencio. Aceptar significaría asumir un papel activo. Significaría dejar de ser solo beneficiaria de circunstancias para convertirse en constructora de resultados. Muchas personas esperan que la libertad llegue como ruptura dramática. Pero, con frecuencia, la libertad comienza con una decisión práctica. Inscribirse en un curso. Asumir responsabilidad por un proyecto. Desarrollar competencia real. Pequeños pasos estratégicos acumulan transformación. Decidió aceptar. No por presión. No por obligación moral. Sino porque tenía sentido para su identidad. Fue la primera elección completamente suya dentro de ese nuevo contexto. Y elegir por voluntad propia cambia la postura. Cambia la energía. Cambia la mirada. Al iniciar los estudios, algo dentro de ella se reorganizó. El pasado aún existía, pero el futuro ahora tenía un plan concreto. Y cuando alguien empieza a actuar estratégicamente, gana confianza natural. La confianza no es discurso motivacional. Es resultado de competencia en desarrollo. Pero toda elección real trae consecuencia relacional. Al asumir una nueva posición, también necesitaba enfrentar el origen de todo aquello. Su padre. Porque madurar en silencio es una cosa. Mirar a los ojos de quien decidió por ti es algo completamente distinto. Volver al pueblo no era un simple desplazamiento físico. Era un regreso simbólico al punto donde todo comenzó. El camino parecía distinto de aquel primer viaje. No había sensación de exilio. Había propósito. Y el propósito cambia la postura. ¿Quién regresa solo para confrontar carga peso? ¿Quién regresa para afirmar identidad lleva claridad? Entró en la antigua casa sin anuncio dramático. El padre estaba en la mesa de siempre, la misma donde se tomaron decisiones sin su presencia. El entorno no había cambiado. Pero ella sí. Y cuando una persona cambia, el mismo escenario adquiere otro significado. No hubo gritos. No hubo acusación descontrolada. Hubo una frase directa, dicha con firmeza tranquila: decidiste mi futuro sin preguntarme si quería vivir en él. Esa frase no buscaba humillar. Buscaba verdad. Y la verdad dicha con madurez tiene más impacto que una revuelta explosiva. El padre intentó justificarse como antes. Habló de protección. Habló de honor. Habló de responsabilidad. Pero algo en la forma en que ella hablaba interrumpía el patrón antiguo. Ya no era la hija silenciosa. Era alguien que entendía el contexto y, aún así, exigía reconocimiento de su propia autonomía. No fue cruel. No faltó al respeto. Solo estableció un límite. Explicó que comprendía el miedo que lo motivó. Pero la comprensión no anulaba el hecho de que le quitaron la elección. Esa distinción es sofisticada. Entender la intención no significa aceptar la consecuencia sin cuestionarla. Ese momento enseña algo poderoso: confrontar no es destruir. Es reposicionar. Muchas personas evitan conversaciones difíciles por miedo a la ruptura. Pero el silencio prolongado suele generar una distancia mayor que el diálogo honesto. El enfrentamiento maduro no busca ganar la discusión. Busca redefinir la relación. El padre, por primera vez, guardó silencio más tiempo que ella. Su silencio ya no era autoridad. Era reflexión. Empezó a percibir que confundió protección con control. Que creyó saber que era lo mejor sin considerar que lo mejor puede tener múltiples versiones.
No hubo disculpa teatral. No hubo transformación instantánea. Pero hubo algo más importante, reconocimiento implícito de que ella ya no era una niña dependiente de decisiones ajenas. Y ese reconocimiento cambia profundamente la dinámica familiar. Salió de esa conversación más ligera. No porque el pasado hubiera sido borrado, sino porque dejó de ser asunto pendiente. Resolver pendientes emocionales libera energía mental. Y la energía mental puede dirigirse a la construcción, no al resentimiento. Ahora, con la relación reposicionada, quedaba tomar la decisión final sobre su propio futuro. No basada en deuda. No basada en presión social. Sino en convicción interna. Y esa decisión sería el punto definitivo de inflexión. Después de que ella salió de la casa, algo quedó suspendido en el aire. No fue discusión inconclusa. Fue reflexión iniciada. El padre permaneció sentado unos minutos en la misma silla donde tantas decisiones habían sido tomadas con convicción absoluta. Solo que, esta vez, la convicción tenía una grieta. Su silencio no era indiferencia. Era confrontación interna. Por primera vez comprendió que actuar con intención de proteger no lo eximía de las consecuencias emocionales causadas. Confundió liderazgo con autoridad incuestionable. Confundió responsabilidad con control total. Los hombres moldeados por la tradición rara vez son enseñados a revisar creencias. Se les enseña a sostenerlas. Admitir que quizás se equivocó no es simple cuando toda la identidad fue construida sobre firmeza. Pero la madurez también puede nacer tarde. Y, a veces, nace precisamente cuando alguien se atreve a cuestionar. Empezó a recordar su propia juventud. Los momentos en que tampoco tuvo elección. Las decisiones heredadas de su propio padre. Percibió, quizá por primera vez, que estaba repitiendo un patrón. No por maldad, sino por hábito. Y el hábito no cuestionado se convierte en legado automático. Hay un punto delicado aquí, la tradición no es enemiga. Pero la tradición sin adaptación se vuelve rigidez. La rigidez se quiebra cuando es presionada. La flexibilidad se sostiene cuando es desafiada. Empezó a entender que proteger no significa decidirlo todo. Significa preparar para decidir. El silencio que antes simbolizaba autoridad ahora simbolizaba aprendizaje. No corrió tras ella para justificarse de nuevo. No intentó retomar el control. Ese retroceso fue significativo. A veces el crecimiento comienza cuando alguien elige no insistir en el error. El pueblo aún comentaba. Aún juzgaba. Pero dentro de aquella casa algo ya era diferente. Empezó a ver a su hija no como extensión de la familia, sino como individuo con proyecto propio. Ese cambio de perspectiva puede parecer sutil, pero altera toda la dinámica futura. Reconocer internamente no borra el pasado, pero impide la repetición. Y evitar la repetición ya es un avance relevante. Tal vez nunca verbalizara todo lo que comprendió. Pero la forma en que actuaría desde entonces llevaría a esa transformación. Mientras tanto, del otro lado de la historia, ella también necesitaba tomar la decisión final. Ya no había deuda pendiente. Ya no había confrontación sin resolver. Solo quedaba una pregunta esencial esperando una respuesta clara: ¿quedarse o partir? Y es en esa encrucijada donde el destino deja de ser imposición y se convierte en elección deliberada. Volvió al rancho con la mente en silencio, pero no vacía. Había claridad allí. No esa claridad impulsiva que nace de la revuelta, sino la que surge después de reflexionar, analizar, confrontar y madurar. Por primera vez desde el inicio de la historia, ninguna variable externa la presionaba. No era la deuda. No era el miedo al padre. No era la vergüenza del pueblo. Era decisión pura. Pasó algunos días observando la rutina como quien revisa un contrato invisible. El respeto continuaba. La libertad permanecía intacta. La invitación a estudiar seguía en pie. No hubo cambio de comportamiento después del enfrentamiento con su padre. La coherencia sostenida en el tiempo es una señal fuerte de carácter. Entendió algo fundamental: huir ahora sería reaccionar al pasado. Quedarse, si era por elección consciente, sería construir futuro.
Y hay una enorme diferencia entre reacción y construcción. La reacción nace del impulso. La construcción nace del propósito. Aquella mañana específica, mientras caminaba por la propiedad, percibió que ya no se sentía fuera de lugar. No era visitante. No era prisionera. Era alguien evaluando el escenario con autonomía. Y la autonomía, cuando se reconoce, transforma la postura corporal, la mirada, incluso la respiración. Decidió quedarse. Pero no como quien acepta una imposición. Se quedaría como socia. Como estudiante. Como alguien que desea aplicar su talento en algo real. Esa distinción lo es todo. No estaba siendo mantenida. Estaba eligiendo permanecer. Al comunicar su decisión, no hubo espectáculo. Solo una afirmación serena. Quiero quedarme. Quiero estudiar. Quiero construir. 3 verbos que cambian toda la narrativa. Cuando alguien dice, quiero, con convicción, asume el protagonismo de su propia historia. Pedro no celebró como vencedor. Solo asintió, respetuoso. Porque la elección verdadera no necesita celebración exagerada. Necesita continuidad. Y la continuidad vendría con trabajo, aprendizaje y responsabilidad compartida. Esa decisión no borraba el inicio difícil. Pero lo resignificaba. Lo que comenzó como imposición se convertía en proyecto. Y los proyectos tienen una dinámica distinta a los acuerdos forzados. Exigen visión, disciplina y colaboración. Comenzó los estudios formales poco después. Pasaba parte del tiempo en la ciudad cercana, aprendiendo técnicas de contabilidad, planificación financiera, gestión de costos. Regresaba y aplicaba todo en el rancho. Pequeños ajustes empezaron a generar resultados concretos. La organización sustituyó la improvisación. Y entonces algo mayor comenzó a suceder. El rancho prosperaba. Ella crecía profesionalmente. Él dejaba de ser un viudo aislado. Ella dejaba de ser una hija silenciada. Lo que parecía un destino cerrado se transformaba en construcción conjunta. Y cuando la construcción sustituye a la imposición, la transformación no es solo personal, es estructural. En algún momento de la vida, todos enfrentan una encrucijada parecida, tal vez no con un matrimonio impuesto, pero sí con una decisión tomada por miedo, por tradición o por expectativas ajenas. La pregunta que queda es simple e incómoda: ¿estás viviendo tus propias elecciones, o solo cumpliendo decisiones que alguien tomó por ti? Ella no logró impedir aquella decisión aquella noche, pero consiguió algo mucho mayor después: transformó la imposición en elección consciente, y eso cambia todo. Ahora piensa con honestidad: ¿existe alguna decisión en tu vida que necesita ser revisada? ¿Existe algún talento tuyo que está siendo silenciado por miedo a desagradar a alguien? Porque la libertad no es huir de todo, es tener la madurez de elegir dónde quedarse. Y si esta historia te movió por dentro, espera a conocer la próxima. En el otro vídeo del canal que aparecerá en la pantalla, la situación es aún más profunda. Allí no es solo una decisión impuesta, es una hija que crece entera en la sombra, nunca elegida, nunca priorizada, hasta demostrar que quien nunca fue la favorita puede volverse indispensable. Si aquí viste a alguien recuperar su propia voz, en el próximo verás a alguien transformar el destino de toda una familia. Haz clic en el siguiente vídeo ahora, continúa este viaje. Y si quieres aprender a asumir tu propia historia con más inteligencia emocional y estrategia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque algunas historias no son solo para escuchar, son para reconocerse en ellas. ¿Hay algo más doloroso que equivocarse en una decisión? Sí. Que alguien se equivoque por ti. Cuando su padre decidió su futuro, ella no tuvo derecho a la palabra, no hubo votación. No hubo consulta. Solo una frase clásica, dicha con convicción: es por tu bien. Y es curioso cómo esa frase ha destruido más sueños que cualquier fracaso personal. Tal vez eso nunca te ocurrió en forma de matrimonio arreglado, pero quizá ocurrió de otra manera: una carrera elegida por otros, un trabajo impuesto, un camino trazado antes incluso de que entendieras quién eras. El problema no es solo la decisión, es la sensación de invisibilidad, es darte cuenta de que tu vida se convirtió en tema de reunión y tú no estabas en la mesa. Pero aquí hay algo contraintuitivo: a veces, el momento en que te quitan la voz es exactamente el punto en que empiezas a descubrir tu fuerza.
porque la libertad no comienza cuando todo sale bien, comienza cuando alguien entiende que necesita elegir por sí mismo, incluso si el escenario parece cerrado. Y lo que esta historia revela no es solo sobre tradición, deuda o matrimonio, es sobre el momento en que una persona decide que el respeto vale más que el miedo. Y lo más sorprendente, lo que parecía condena terminó convirtiéndose en oportunidad. Pero no de la forma obvia, no de la forma fácil. Y es precisamente eso lo que cambia todo.